¿Qué tal, amigas y amigos? Soy Gerardo Kleinburg y a nombre del Conjunto Santander de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara, quiero darles la bienvenida a esta serie de cápsulas que hemos titulado Beethoven, una vida en 9 sinfonías. Un ciclo de cápsulas que va aparejado precisamente con este extraordinario ciclo de conciertos que el Conjunto Santander está presentando en torno de las 9 sinfonías de Beethoven, precisamente con su ejecución en vivo, un ciclo verdaderamente histórico. A lo largo de estas charlas iremos contextualizando la vida, la obra, los tiempos de Beethoven y dando algunos tips para entender, para mejor escuchar estas obras. Y hoy empezamos de una manera ideal, con la tercera sinfonía, opus 55 en mi bemol mayor, conocida como Heroica. Una obra que no es solamente una de las grandes sinfonías jamás escritas, que no es únicamente un parteaguas en la vida de este autor fundamental en la historia de nuestra especie, incluso es mucho más que un parteaguas en la historia del arte de Occidente. ¿Por qué? Vamos a intentar explicarlo. Esta obra fue compuesta entre 1802 y 1803. Beethoven tiene 32, 33 años y es estrenada en 1804. Para poder entender esta obra, hay que hablar de un documento específico escrito por Beethoven, una carta, una suerte de testamento conocido como el Testamento de Heiligenstadt, escrito en 1802 precisamente en esta pequeña ciudad, cuando Beethoven, desesperado, busca una cura para su sordera creciente en las aguas termales de dicha localidad. Estando ahí, profundamente perturbado y deprimido, se da cuenta de que no puede escuchar las campanas sonando en la catedral y ahí entiende que todo está perdido. Es justamente en esa depresión, en esa tristeza, que escribe este documento, conocido como el Testamento de Heiligenstadt, a sus hermanos, donde les explica que su supuesta misantropía, su irascibilidad, su rehuir el contacto con la gente obedecen a la vergüenza, al miedo, a la ira que le causa esta profunda discapacidad y que solamente podrá remontarla, y lo decide ahí mismo, a través de un acto heroico artístico, a través de su propia música. Sí, en una de las proezas más grandes de la historia del arte, este hombre que ya oye poco irá escribiendo estas obras, seguirá escribiendo estas obras hasta no poder escucharlas más, pero siendo cada una de ellas más bella, más ambiciosa, más compleja, más histórica. Así pues, esta tercera sinfonía es una suerte de grito de Beethoven en pos de ese heroísmo. Beethoven mezcla dos nociones, dos ideas, dos figuras de héroe. En un principio, la obra está dedicada a y pensada para ser representada como un retrato nada más y nada menos que de Napoleón Bonaparte. Más allá de lo que nosotros podamos pensar hoy de Napoleón Bonaparte, Napoleón es en ese momento un héroe absoluto para propios y ajenos, para sus aliados y para sus enemigos. Es una figura liberal, es una figura que encarna a su manera los valores de la Revolución Francesa, la libertad, la igualdad, la fraternidad. Si bien ha conquistado y dominado Europa, tiene este elemento romántico intrínseco para todos ellos. Beethoven se siente cercano a esta figura, sobre todo por un elemento que lo convierte en una figura central del imaginario colectivo europeo y mundial de su tiempo. Es un hombre que proviene de una baja cuna, de un hogar humilde en una pequeña isla, la isla de Córcega, y que sin ayuda de nadie, sin un pedigrí, sin un apellido, sin sangre real, ha logrado elevarse no solo hasta la cumbre del imperio francés, sino hasta convertirse en el dueño de Europa entera. Beethoven tiene esta figura de héroe, pero Beethoven ha ido también desarrollando otra figura de héroe, y esa figura heroica es él mismo, un hombre que sabe que se tiene que enfrentar a todo, y en nuestras cápsulas iremos hablando de ello, a la violencia familiar, a la discapacidad, como estamos diciendo, a las adicciones, a la pobreza,
a la complejidad de relacionarse con el poder y que ha ido triunfando a través de su propio mérito. Beethoven se sabe y se dice un Napoleón. Él dice que sus cañones, que su artillería y su caballería son sus notas, es su música, es la obra artística que escribe. Así pues, estas dos nociones están no solo maridadas, sino realmente confundidas. Y llega el año de 1804, cuando Beethoven tiene lista su gran sinfonía, una sinfonía que rebasa todos los parámetros anteriores en ambición, en longitud, en estructura, en orquestación, en armonía. Lo iremos viendo someramente en los tips que daremos al final de esta cápsula. Y es una sinfonía, una gran sinfonía, como él la titula, a la que además llama Sinfonía Bonaparte. Pero en 1804 sucede algo. Napoleón se autocorona, se autoproclama emperador de Francia. La ira de Beethoven, cuando se entera de este acto, es extrema. Vocifera, maldice, da puñetazos sobre la mesa, dice, se ha convertido en un tirano más. Esta figura a la que yo idolatraba no es más que un ser pusilánime, cruel, cobarde más. La decepción es total. Es tal la ira de Napoleón, perdón, la ira de Beethoven ante Napoleón, Napoleón también era iracundo, es tal la ira de Napoleón que borra con toda su fuerza, con violencia, la portada, el nombre de Bonaparte en la portada de su manuscrito. Lo hace con tal fuerza que rompe el papel. Hoy pueden ustedes buscar en las redes el manuscrito de esa sinfonía y se darán cuenta que hay un hoyo rayoneado, tachoneado y un hoyo en esa portada del manuscrito. Ese hueco, esa ruptura es precisamente una de las esencias de esta obra. Y Beethoven entonces termina llamándola Sinfonía a la memoria de un gran hombre, pero también será conocida como Sinfonía Heroica por el heroísmo que hemos descrito, pero además porque esta obra, junto con algunas otras, inaugura el llamado periodo heroico de la música de Beethoven, es decir, un periodo exaltado, enardecido, por momentos bélico, con una presencia muy grande de los metales, las trompetas, los trombones, con elementos marciales, elementos que aluden a veces a lo militar y siempre una suerte de tránsito de momentos de oscuridad, de momentos de depresión hacia la luz, hacia la gloria, hacia el éxito, el heroísmo personales. Eso está encarnado precisamente en esta obra. ¿Cómo lo va a hacer Beethoven? ¿Qué va a hacer Beethoven? Beethoven va además a construir, y por eso es histórica, la primera sinfonía de la historia que se trata de algo, que nos va a contar una historia solo con sonidos. Todavía no hay texto, eso llegará hasta la novena sinfonía, de la que hablaremos más adelante en otra de nuestras cápsulas. ¿Qué hace entonces? Un primer movimiento, y aquí empiezan algunas pistas para escuchar. Un primer movimiento que empieza con una serie de fanfarrias tremendas, lo heroico, lo viril, si queremos llamarlo de esa manera. Hoy entrecomillamos ese elemento de virilidad, entendido como se percibía a la usanza de aquellos tiempos, mezclado después con un elemento, sí, heroico, y uno que nos suena un poco campirano, campestre, bucólico. Beethoven nos está hablando del nacimiento de ese héroe, de cómo se va forjando desde el campo, desde la sencillez, desde un ámbito no de nobleza, no de poder. Eso desarrolla el primer movimiento. El segundo movimiento va a ser una poderosa, sombría, por momentos lúgubre marcha fúnebre. La primera gran marcha fúnebre incluida en una sinfonía en la historia. ¿Por qué una marcha fúnebre? ¿La muerte del héroe? ¿La decepción por Napoleón? No lo creo. No creo que sea exactamente eso, porque cuando la sinfonía está escrita o cuando está escribiéndola, Beethoven
está exaltando a una figura en plenitud. Más bien, a mí me parece que esta marcha fúnebre es una marcha fúnebre por sí mismo, por su dolencia, por su discapacidad y su sufrimiento, por sentir como debe haber sentido que muere, que el mundo entero se viene abajo y le cae encima. Sin embargo, ya en ese segundo movimiento podrán ustedes percibir algunos elementos de nobleza, de dulzura, de esperanza. Y pasamos a un tercer movimiento que se convierte en un movimiento mucho más alegre, jovial, una suerte de renacimiento, una suerte de primavera del héroe, de primavera del individuo, del artista, un decir de estas cenizas renaceré y conquistaré la gloria, hecho que de alguna manera queda plasmado con el último movimiento, un movimiento que se acerca ya mucho más claramente a lo triunfal y que termina de manera manifiesta en lo heroico. Hoy no nos sorprende demasiado que una obra musical pueda contar una historia. Sin embargo, eso no existía antes de Beethoven, que una sinfonía de verdad recontara o hiciera un recuento de una historia, como acabo de decir, es absolutamente innovador y revolucionario. Pero ¿qué más hay revolucionario? La orquesta. Beethoven está escribiendo para una orquesta más grande, más poderosa. Está generando sonidos que no se habían escuchado y de pronto insiste con fuerza en una especie de mandarriazos sonoros que son necesarios para que él pueda escucharlos porque ya no es capaz de escucharlos al volumen o con las características que había podido hacer en sus primeras dos sinfonías. ¿Qué más es nuevo? La estructura, una estructura más compleja, en donde empieza a aparecer más claramente la llamada forma sonata, esta estructura que generalmente asigna al primer movimiento y que consta de un tema inicial, una introducción pequeña, un tema inicial, una melodía inicial, un segundo tema o melodía, luego el desarrollo, la mezcla, bastante intelectualizada de esos dos temas musicales, luego la reexposición, la repetición del primer tema, del segundo tema, y luego esa suerte de apéndice, de refilón ulterior del movimiento al que llaman coda, cola, esa suerte de redondear de una manera alta, energética, algunos de los movimientos. Eso es lo que estructuralmente Beethoven va a hacer en esta obra. Por supuesto, el estreno no fue, como solía suceder, lo que Beethoven esperaba. La obra resultó demasiado para ese público. Era difícil de comprender, era difícil de asimilar. Hoy, afortunadamente, ya no resulta una obra de esa complejidad, ni mucho menos. Ahora bien, esta obra también marca la relación de Beethoven y el poder. Es una obra en la que Beethoven muestra esta no ambigüedad, esta actitud tan valiente. Beethoven ya es patrocinado por los nobles. La obra finalmente está dedicada al conde Lobkowitz. Está también el conde Lichnowsky y muchos otros varones, condes, nobles vieneses, austríacos, germanos, que lo apoyan, que empiezan a generar una suerte de fondo que se convierta en un estipendio mensual, anual, para sustentarse. Sin embargo, Beethoven no claudica, no se entrega ni como persona ni como individuo ante ellos. Todo es posible en Beethoven menos el servilismo. A pesar de que lo apoyan, él los desafía, los reta y en ocasiones los insulta. Beethoven sabe que él es la más grande gloria artística y musical de esa cultura, de esa sociedad y de ese pueblo, y que él puede y va a hacer lo que quiera, y que es una obligación de ese Estado, de esa nobleza y de esa sociedad apoyarlo. Así de temerario, así de valiente, así de seguro de sus propias capacidades y facultades. Todo esto
encierra esta tercera sinfonía, y todo esto podemos escuchar y podremos escuchar en la interpretación que se haga en el Conjunto Santander de Artes Escénicas de esta obra en el marco de la integral de las sinfonías de Beethoven. Soy Gerardo Kleinburg y los espero en nuestra siguiente cápsula dentro de esta serie Beethoven, una vida en 9 sinfonías. Hasta entonces.